día de hoy. Nuevamente, volverles a indicar que este es un espacio en que todas y todos queremos construir, ¿verdad? Es construcción entre todas y todos. Acá vamos a tener ciertas preguntas, ¿verdad? Que fueron recibidas, de hecho, de las mismas asadas, en que lo primero que queremos es que sean ustedes mismos y ustedes mismas quienes nos ayuden a construir la respuesta. Y si hay algo que entre a todas y todos nos cuesta, pues tratar de buscar un consenso y buscar la mejor solución a la pregunta que se nos plantee, ¿verdad? Nuevamente volverles a recordar la importancia de llenar su asistencia, ya sea por los medios que tenemos, ya sea el enlace en el chat de esta reunión o poniendo su nombre con los datos que serían, bueno, el nombre, la asada que representan, el puesto en la asada, em, algún correo electrónico de la asada y que nos especifiquen el género de la persona que está poniendo sus datos. Por último, por favor, participen mucho. Nuevamente, este es un espacio abierto para todas y todos. Acá nadie tiene la santa palabra ni nada está escrito en piedra. Bueno, sí no está escrito en piedra, pero está escrito en reglamentos algunas cosas. Pero la idea es que todas y todos participemos mucho y construyamos y demos respuesta a todas las preguntas que nos llegaron que no pudimos abarcar. Continuamos. Tal vez antes de continuar, em, no está en modo de presentación porque parte de la dinámica es escribir las respuestas. Entonces, tal vez antes de seguir, me gustaría que me puedan confirmar si la letra, el tamaño de la letra y todo, todas y todos lo están leyendo bien. Agradezco mucho si me lo pueden confirmar para ver si aumento o no el tamaño de la letra. Sebas aún no está en modo presentación. No, va a quedar así porque en modo de presentación no me permite escribir, ¿verdad? Cuando vayamos contestando las preguntas, ¿verdad? Entonces nos hace un Entonces, poquito más grande, nada más. claro. Ahí se ve mejor. Buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos, Lili. Entonces, em, si alguien no ve o algo así, por favor díganoslo porque la idea es que lo puedan ver y leer y compartir, ¿verdad? Entonces, iniciamos. Nada más algunos datitos, ¿verdad? Estas consultas que vamos a ver fueron todas las que no pudimos, ¿verdad? Contestar el pasado 28 de agosto. El pasado 28 de agosto nos dio chance de abarcar 9 preguntas, ¿verdad? En esta sesión vamos a intentar abarcar todas y si no lo logramos, pues haremos de nuevo el otro intento para pues abarcar las consultas que nos queden, ¿verdad? Si no se Sebas, pudiera abarcar, sí, disculpa, en el chat ponen que si puedes hacerlo un poquito más grande. claro. Ahí es como por el momento lo más grande. Ahorita vamos a entrar a la parte de preguntas y ya ahorita lo extiendo más. Y ahí la letra está un poco más grande, entonces tal vez eso nos ayude un poquito. Muchas gracias más bien. Como les decía, en un inicio, cuando enviamos el formulario, ¿verdad? Que fue el año pasado, recibimos 36 consultas. De esas ya hemos visto 9. Y nada más contarles que la dinámica va a ser la misma que tuvimos en agosto del año pasado. Vamos a ver la pregunta y lo primero que vamos a hacer es consultarle a ustedes, si ustedes conocen la respuesta y quien la conozca que se atreva a contarnos a todas y todos cuál es la respuesta y si hay algo que sumarle a la respuesta, pues entre todas y todos lo sumamos. Vamos a ir iniciando entonces con las preguntas. Nuevamente, ¿verdad? Esto es una construcción colectiva. Ustedes nos consultan, pero queremos que entre todas y todos contestemos. Y aquí viene la primera pregunta que estoy seguro que muchas y muchos de los que están acá no la van a poder contestar. La primera pregunta es, las lecherías y plantas empacadoras, ¿cómo les cobramos? ¿Con qué tarifa le cobramos a las lecherías y las plantas empacadoras? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿No tienen lecherías ni planta empacadoras en sus acueductos que sepan cuál tarifa hay que cobrarle? Hola, empleo.
Muy bien, muchas gracias. ¿Quién nos dio la respuesta? Francela, de la Asada Altos del Socorro. Muchas gracias, Francela. En efecto, ¿por qué creen ustedes que hay que cobrarle a las lecherías sin plantas empacadoras la tarifa en prego? ¿Cuál es la tarifa en prego? ¿Qué significa esa tarifa en prego? Quien quiera atreverse puede decírnoslo. Porque las lecherías y las plantas de melón son empresas, y empleo quiere decir empresa y gobierno, empleo. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, ya saben, si en alguna comunidad hay empresas, ¿verdad? No necesariamente lecherías y plantas empacadoras, la tarifa que hay que cobrar es en prego. Esta pregunta no nos la hicieron, pero les pregunto a ustedes. Por ejemplo, en la comunidad hay un bar-restaurante. ¿Eso cómo lo cobran ustedes? Es porque un bar-restaurante no es una empresa, pero ¿qué le cobrarían ustedes? También cobramos tarifa de empleo también, Muchas porque gracias. porque es comercial. Excelente, excelente. En prego, normalmente va a ser igual a comercial. Entonces, cuando en nuestras comunidades tengamos algún comercio, ya sea una planta, una lechería, un bar, un supermercado, un centro comercial, tenemos que aplicar la tarifa en prego. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que nos ayudaron a contestar esa. ¿Alguna asada o alguna de las personas acá presentes tiene alguna duda sobre la tarifa en prego? ¿O Tenemos dos seguimos manos, con la siguiente? dos Ok, manitas, Sebas. adelante. La Adelante, por primera favor. que estaba era Fontaneros ASP. De acuerdo, adelante, compañeros y compañeras. No, correcto, es que es lo mismo, estamos en la sala de San Pablo, que estamos con los fontaneros, recibiendo la capacitación, entonces, por eso dice fontaneros. Ah, perfecto. Me alegro muchísimo. De verdad que es un buen ejemplo, en este caso la Asada San Pablo, que también tengan a su personal de fontanería en estos espacios, pues acá van a ver que va a haber preguntas para todo. Y les felicito por también incluir al personal de fontanería, que es fundamental en cualquier asada. Y no sé si habían dos manitas, ¿cuál era la otra manita? Don Carlos Luis. Don Carlos, adelante, por favor. Buenas, yo soy el fontanero de la Sala La Libertad. La pregunta es, cuando en el barrio X hay un servicio a las 4 de la tarde, ¿qué tarifa hay que cobrar ahí? Porque Lo digamos, es podrí- una casa habitacional, pero con comidas rápidas. De acuerdo, esa es una pregunta muy, muy interesante, don Carlos, porque muchas veces en las comunidades tenemos casas que de repente se convierten en negocios, ¿verdad? En este caso es una venta de comidas, en otros casos a veces la pulpería está pegada a la vivienda y demás. Entonces, em, yo tengo la respuesta, pero más bien ante la pregunta de don Carlos, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos podría decir las personas que están participando acá? Es que no se puede cobrar empleo porque no es una empresa y tampoco se puede cobrar como unifamiliar porque hay una soda o hay una pulpería pegada a la casa. Ok, eso es muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Y más bien, si alguna o alguno quiere aportar, porque pues nosotros podemos ayudar en la pregunta, ¿verdad? En la respuesta, pero si alguna o alguno quisiera aportar a este caso que nos expone don Carlos, que es muy, muy común además en las comunidades, agradecemos mucho quien se quiera animar a ayudarnos a responderle a don Carlos.
O ninguna asada les pasa. No, yo pienso que también hay que cobrar es comercial, tarifa comercial. Ok, ok. Porque tiene doble actividad, ¿verdad? Tiene actividad de venta de comidas y también tiene lo de la casa. Ok, ok, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que quiera ayudarnos a contestarle a don Carlos? Hola, Sebastián. Zuleika de Hola. Asada Finca Los Sueños. Hola, Zuleika. A Adelante, por nosotros favor. nos pasa parecido en el caso de casas, de viviendas que ahora se alquilan, ¿verdad? Por tiempos y que generan, bueno, un beneficio. Nosotros también les aplicamos en el mismo caso la tarifa comercial. Ok, muchas gracias, Zuleika, por la intervención. Que también nos lleva a otra pregunta, porque esto es muy interesante, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿qué cobramos? Porque la realidad a veces es mucho más extraña que el reglamento, ¿verdad? Pero bueno, si no hay más manos levantadas ni nada, les voy respondiendo cada una. ¿Qué se cobra una casa que tiene una venta de comidas? ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento realmente lo que nos dice, el de ARECEP, es cuando tenemos un caso que hay un medidor que abastece una casa que además tiene una venta, lo que tenemos que hacer es cobrar la tarifa de lo que más se vaya el agua. ¿A qué me refiero? Si la casa solamente es, qué sé yo, es una, por ejemplo, una pulpería, ¿verdad? La pulpería realmente no necesita el agua para su negocio, ¿verdad? Entonces, si el medidor está pegado a la casa y además tienen la pulpería, en ese caso, lo correcto, ¿verdad? Porque no necesitan el agua para su comercio, sí, se sigue con la tarifa domiciliar, que sería la DOMIPRE, ¿verdad? Pero lo más recomendable en esto que les estoy diciendo es que haya un medidor para cada una, ¿verdad? Así habría más control de la asada. Pero ¿qué pasa con una casa que tiene venta de comidas? Ustedes saben que las comidas pues necesitan agua para prepararse, ¿verdad? Entonces, de alguna u otra manera, la asada tiene que hacer un pequeño esfuerzo de verificar si el consumo más grande se deberá a la vivienda en sí, ¿verdad? Y el agua que se utiliza para nuestro diario vivir, en este caso, o si el agua se va más en la venta de comidas. Si la respuesta es que el agua se va más en la venta de comidas, entonces sí, la tarifa tiene que ser en prego. Pero si la respuesta es que el agua se va más en el diario vivir, hay que cobrarles domiciliar. Ahora, nuevamente se aplica la misma recomendación que les decía antes, ¿verdad? Lo correcto sería tener un medidor para cada cosa, pero bueno, es muy difícil cuando es en la misma casa que está la venta de comidas. Entonces, hay que definir en qué se está yendo más el agua. Si se va más en la venta de comidas, hay que cobrar en prego. Y en el otro... Tiene la manito levantada. Adelante, por favor. A mí me están dando la palabra, es que no escuché bien. Sí, adelante. Okay. Bueno, no sé si ya habías terminado, Sebas, más bien. Hola, Sebas. Sí, hola, Andrea, disculpa, es que no te escuché. ¿Podrías repetirlo, por favor? Que no sé si ya habías terminado, es que se me quedó pegada tu imagen y no sé si ya habías terminado de aclararlo. Qué pena más bien que se quedara pegada la imagen. Espero que todas y todos me hayan entendido, ¿verdad? Y iba a pasar a las casas que se alquilan por un tiempo, pero adelante, Andrea, por favor, más bien explícanos un poquito más a profundidad el tema. Nada más hacer ahí la acotación, ¿verdad? Que el artículo 93 del Reglamento de Prestación de Servicios es el que nos habla sobre los usos que se le dan en este caso al agua y qué tarifa tenemos que cobrar. Y precisamente en el inciso A, en el último párrafo, se indica que cuando se identifica que en una vivienda que tiene un uso diferente al domiciliar se requiere un permiso sanitario o de funcionamiento, entonces ahí sí se tiene que aplicar cualquiera de las otras tarifas, ¿verdad? Entonces, si nosotros determinamos, en este caso que nos explicaba Sebastián, esta venta de comidas, si esta venta de comida requiere permiso sanitario de funcionamiento, le tendríamos que aplicar entonces la tarifa en prego y no domipre,
¿verdad? Eso por un lado. Y no sé si me adelanto, Sebastián, un poquito con el tema de las casas de alquiler o lo hablas vos. Adelante, adelante. No, más bien adelante. Gracias, Andrea. Ok, nada más hacer acotación que nosotros no podemos establecer una tarifa y sacárnosla de la manga, solo porque nosotros pensemos que la persona ahora alquila la casa y como está alquilando está lucrando con eso, ¿verdad? Porque el sentido de la tarifa no va acorde a lo que la persona pueda ganar o no, sino al uso que se le da. Y en este caso, si la persona está alquilando la vivienda para una vivienda, es igual que una casa de alquiler, ¿verdad? No podríamos decir que entonces porque yo tengo una casa de alquiler me van a cobrar a mí una tarifa en prego en vez de una tarifa domipre, cuando en realidad lo que se está utilizando el agua es para el servicio de vivienda, ¿verdad? Entonces, independientemente de que se realice, ¿verdad?, algún tipo de actividad lucrativa, lo que tenemos que verificar es el uso que se le está dando al agua. Si el agua está siendo utilizada para cocinar, para bañarse, para lavar ropa, para limpiar la casa y todos los usos habituales de un unifamiliar, ¿verdad? En este caso, entonces, se tiene que cobrar domipre. Y ¿qué es lo que nos hace la diferencia ahí? Bueno, oye, que si es agua medida, pues evidentemente las personas van a pagar conforme al uso que le estén dando del agua, al consumo que se esté generando, ¿verdad? Si antes vivían 2 personas ahí y ahora están alquilando y viven 7 personas, pues obviamente ese medidor me va a consumir más o ese hidrómetro me va a cuantificar más y eso es lo que la persona va a pagar de más. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es que cuando se asigna un servicio, se asigna con un caudal para determinada actividad. Eso es lo que se debe de tratar de respetar. Si se le asignó, no sé, por decirles un ejemplo, un litro por segundo y ahora las personas están usando 2, ahí es donde la SADA podría eventualmente venir y verificar que se está dando un uso diferente al que se otorgó y entonces venir y hacer cualquier otro tipo de gestión ahí. Pero no podemos cambiar el hecho de que sean cabinas ahora, ¿verdad? Y que antes fueron casas para cambiar una tarifa. Muchísimas gracias por la explicación, Andrea. Más bien les consulto a las compañeras y compañeros de las asadas si tienen alguna duda sobre esto, sino para continuar. Yo quiero preguntarle algo a Andrea, Sebas. Adelante, aquí todas y todos construimos. Adelante, Liliana, por favor. André, es muy normal que en las comunidades, y dando seguimiento a la consulta de la casa que tiene ventas de comida, que no sacan permisos de construcción, sino que lo hacen como, pues así, ¿verdad? Permiso sanitario, más bien. Permiso sanitario, perdón. Entonces las asadas no tienen manera de demostrarlo porque no hay un permiso sanitario, pero saben que hay ventas. En ese caso, ¿cómo aplica? El hecho de que una persona no saque un permiso de funcionamiento no significa que no sepamos nosotros que lo tiene que hacer. O sea, sabemos que todo lo que tiene que ver con venta de comida requiere un permiso de funcionamiento, o en este caso un permiso del Ministerio de Salud. Si la persona no lo tiene, o sea, tampoco es que yo voy a decir, bueno, como ellos están incumpliendo la ley y están vendiendo comida sin tener ese permiso, yo no le voy a aplicar lo que dice el reglamento, ¿verdad? Por eso les digo que básicamente lo que tenemos que tener claro aquí es el uso que se le va a dar al servicio. Si al servicio se le está dando un uso ya para una sodita, para un restaurante, para una venta de helados o cualquier otra cosa, donde nosotros sabemos que el agua es utilizada, ¿verdad? Para esto, para estos usos, ¿verdad? Para estas producciones, digámoslo así, en este caso se tiene que aplicar la tarifa en prego. ¿Qué es lo que pueden hacer las personas eventualmente? Lo que decía Sebastián, separar medidores, establecer un servicio para la no sé, la sodita, ¿verdad? O el localito donde tienen las ventas y otro para su consumo de vivienda unifamiliar. Y con eso se eliminaría el problema. Voy a aprovechar nada más para responder aquí que sí es posible aplicar emprego más unidades habitacionales. No, las unidades habitacionales, lo que se conocía como cobro en bloque antes, eso solamente para viviendas unifamiliares. Cuando es tarifa empresarial, solamente se cobra la tarifa empresarial más el consumo que determine el servicio. Excelente, muchísimas gracias, Andrea, más bien por estar atenta a las consultas escritas. Más bien pregunto, ¿ante esto hay alguna otra consulta? Sino para continuar con la siguiente pregunta que nos hicieron. O Sí, avanzamos.
Muy buenas Buenas tardes. tardes. Con relación a las cuarterías que existen aquí en la región, bueno, ahora en época de la producción de melón, que en muchos casos acostumbran tener cuarterías, eso igual se cobra la misma tarifa, Domite, entonces. ¿Cuál es el uso que le dan a esas cuarterías, al agua de esas cuarterías? ¿Para qué la usan? Sí, la cuartería la usan para todo. Sí, los extranjeros usan esa para bañarse, para cocinar, para todo. Ok, pero es un uso de vivienda, no es un uso de empresa. Pero los dueños de la prevista alquilan esas cuarterías. Ok, pero el uso que le estamos dando al agua, ¿es un uso de empresa o es un uso familiar? Yo le ayudo, don Arley. Es un uso de empresa, Andrés. Son las meloneras y las arroceras que están ahorita en producción. Pero no están usando el agua para los melones, sino para las cuarterías, para la gente que vive ahí. Sí, correcto. Sí, para el uso de ellos, nada más para lo que es. Ok, entonces tenemos que aplicarle la DOMIPRE, porque el uso que se le está dando al agua es para un uso familiar o un uso de vivienda, no es un uso comercial. La persona lo está utilizando para bañarse. No importa si el dueño de las cuarterías lucra con eso. O sea, no es el hecho de que él lucre, porque bajo ese sentido tendríamos entonces que cobrarle también empleo a una persona que alquila una casa. Entonces, la persona no vive ahí, alquila la casa y ya como esa persona está lucrando con ese alquiler, tendríamos que cobrarle empleo. No, ¿verdad? Le cobramos DOMIPRE porque el uso que se le está dando al agua es precisamente para uso unifamiliar, no empresarial. Muchas gracias, Pero, de verdad. Tal vez para sumar. disculpe. Adelante, adelante. Pero es en la misma prevista, en la misma propiedad que hay la extensión de cuarterías que están pegados de la misma prevista. Entonces, por eso es que yo le estaba haciendo la pregunta. Sí, más bien ahí, en ese caso, lo que puedo aportar, digamos, a esto es que si, por ejemplo, hay un medidor que está en una casa y esa casa lo que hizo fue construir a la par unas cuarterías, ¿verdad? Y en cada cuartería la gente se baña, cocina y todo lo demás, allí se puede aplicar lo que conocemos, bueno, lo que conocíamos antes como cobro en bloque, ¿verdad? Que ahora es como unidad de consumo. Entonces, ahí lo que tocaría a la asada es mediante una visita o una vista, ¿verdad? Porque además las asadas en teoría no deberían entrar a nada privado, pero si desde afuera o desde algún punto público se puede observar la cantidad de unidades construidas, se puede aplicar este cobro por unidad de consumo. Ok, gracias. Con mucho Sebastián, gusto. también acotar ahí, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado en cuanto al cobro de unidades habitacionales, porque, por ejemplo, veamos el caso de los hoteles. Los hoteles tienen muchos cuartos. ¿Sí? Un hotel puede tener, no sé, 10, 12, 15, 20 cuartos y no estamos cobrando esa tarifa individual por cada una de esas, o una base por cada uno de esos, ¿verdad? Igual habría que tener en las cuarterías, porque no sé si las cuarterías tienen todas un servicio sanitario y un baño individual y tienen todos una cocina individual, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que determinar es si efectivamente tienen salidas independientes de agua o no. Porque si hay 4 o 5 cuarterías, pero todas se abastecen de un mismo baño y todas tienen un mismo servicio sanitario, no podríamos cobrar 4 o 5 tarifas base ahí, como si las estuviéramos individualizando, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este caso, cuando tengamos situaciones así, lo más importante es poder hacer la consulta directamente para ver cada caso concreto, ¿verdad? Porque no todos los casos son iguales. Excelente, excelente, perfecto, Andrea. Sí, de hecho, lo más sano, ¿verdad? Incluso el mismo reglamento nos indica, ¿verdad?, que para poder hacer el cobro por unidad habitacional tiene que haber una inspección, ¿verdad?, de parte del acueducto. Entonces, recomendamos en los casos que estén así, puedes solicitarle a la persona dueña del medidor la inspección para que la asada pueda comprobar exactamente lo que indica Andrea, ¿verdad? Si las cuarterías, qué sé yo, es un conjunto nuevo de la casa, pero son 4 cuartos y todos se bañan en un solo baño y van al servicio en un solo,
pues ahí estaríamos añadiendo una unidad habitacional más que los 4 cuartos. Pero igual, también lo podemos analizar en ya individualmente si con la gestora o gestores de que les atiende. Continuamos, compañeras y Sebastián, compañeros. perdón. Otra Sí. pregunta. Una acotación ahí nada más, porque puede ser el caso de que la asada quiera ir a hacer la inspección y la persona no les permita el ingreso, precisamente porque no quiere que se evidencie que tienen más unidades adentro. En este caso, entonces, hay una presunción para la asada de que efectivamente sí hay más unidades. Entonces, la asada consigna, ¿verdad?, que fueron a hacer la inspección y que no se pudo realizar y que en este caso se le va a hacer el cobro de la tarifa o se le va a hacer el cambio de la tarifa según corresponda y ya le tocará a la persona demostrar con el permiso o el ingreso a la propiedad que no está llevando a cabo esa actividad. Entonces, en el caso de que se les impida el ingreso, inmediatamente se le manda una nota a la persona diciéndole que se le va a hacer el cambio de tarifa porque se llegó a hacer la inspección y no se pudo ingresar y que por lo tanto de lo que la asada ha podido observar, ¿verdad? Esto y esto, y por eso aplica el cambio. Excelente consejo, Andrea. Muchísimas gracias. Ahí lo escucharon, compañeras y compañeros. Creo que este consejo aplica para muchas otras cosas o inspecciones, por ejemplo, individualizaciones y cosas. Si las personas no les permiten entrar, pues bueno, es imposible que la asada pueda actuar, ¿verdad? Había otra mano o algo más, ¿verdad, Lidiana? Sí, hay una pregunta. Dice asada invitada, no sabemos. Servicios mixtos, panadería, veterinaria, casas de renta y librerías pueden aplicar unidades y comercial. No. Recordemos lo indicado también por Andrea, ¿verdad? Si, por ejemplo, la categoría que le tenemos asignada al servicio es empleo, ¿verdad? Es comercial, no puede aplicarse la venta por unidad habitacional, ¿verdad? Si la categoría que tenemos en el medidor, ¿verdad? Qué sé yo, es domiciliar, pero resulta que el uso que le están haciendo al agua es comercial, tenemos que cambiarla a empresarial, ¿verdad? O en su defecto, ¿verdad? Si lo que es que hay una casa y a la par hay una panadería, nuevamente es el mismo ejemplo que decíamos, ¿verdad? Tiene que sopesarse de ese medidor qué es lo que está gastando más agua, ¿verdad? Y si lo que resulta que está gastando más agua es la panadería, pues hay que cambiar la categoría a empleo o recomendarle a la persona dueña que ponga un medidor para la vivienda y un medidor para el comercio. ¿Estamos? Continuamos. ¿O hay alguna otra cosa? Sí, una manito levantada. Adelante, por favor. Sí, bueno, no me quedó claro con la doble tarifa base, porque yo creo que en el nuevo reglamento ya no aplica eso. Es más, nosotros ya notificamos a todas las personas que tenían doble tarifa base para que pusieran el medidor, o sea, la prevista. Y estoy escuchando ahí que sí existe doble tarifa base. Sí, de hecho, lo recomendable es lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Si había más de una casa conectada a un medidor, lo mejor es que cada una de las viviendas tenga pues su conexión individual, ¿verdad? En ese lado, pues están haciéndolo correctamente. Sin embargo, hay algunos casos y algunas comunidades donde esto tal vez no es tan posible, ¿verdad? Y las personas se niegan y todo lo demás. Entonces, para que la asada no se vea pues afectada, aún el reglamento pues permite el cobro por unidad habitacional extra, ¿verdad? Que le llamamos. Pero si, por ejemplo, ya ustedes en su asada lograron, ¿verdad? Que en estos casos cada una tenga su medidor, pues bienvenido sea, ¿verdad? Porque hicieron lo que correctamente debería existir, ¿verdad? Pero sabemos que a veces no todas las comunidades lo tienen tan sencillo. Sebastián, Sí, dos adelante. cositas ahí nada más. En el caso de la tarifa de las asadas, solamente están divididas en empleo y domipre. Esto abarca lo que es tarifa empresarial y gobierno y domiciliaria y preferencial. Sin embargo, el AIA tiene 5 categorías, incluye una más que las asadas no tienen, que se llama ordinaria,
que es donde entran precisamente todo este tipo de consumos, de actividades comerciales donde el agua no es la materia prima, por ejemplo, un súper o un mega súper, ¿verdad? O mini súper ahí en donde no se va a utilizar, en este caso, el agua para el consumo. Perdón, ¿me están escuchando? Es que ¿me están escuchando? Sí. Sí, sí se te escucha, Andrea. Ok, donde el consumo, ¿verdad? En un mini super, por ejemplo, yo no uso el agua para la empresa como tal, diferente a un lavacar, ¿verdad? Y en un lavacar el consumo del agua es vital. Entonces ahí no tenemos duda de que es una tarifa en prego. Pero en el caso, por ejemplo, que nos ponen aquí, nos consultan de un mini super, utilizaríamos esa tarifa ordinaria. ¿Dónde la aplican a ustedes? Como las asadas no tienen esa tarifa ordinaria, siempre igual se cataloga como empleo. Entonces, mini super, pulperías y todos estos lugares donde no se utiliza el agua como materia prima, pero igualmente se utilizaría como empleo. Y a lo último, lo que acaba de acotar este señor, ¿verdad? De que es cierto, el reglamento nuevo o la modificación del reglamento lo que manda ahorita es a poner servicios hidrómetros, ¿verdad? En todas estas viviendas unifamiliares que antes tenían varias casitas conectadas a un solo servicio. El asunto es que mientras la persona no haga la gestión y no compre ese hidrómetro y pague por ese hidrómetro, se le tiene que seguir cobrando las bases correspondientes, ¿verdad? Si son 3 casitas y en las 3 casitas se abastecen todas de un solo servicio, entonces se tienen que cobrar las 3 bases más el consumo, hasta que una o dos de las personas que requieren individualizar el servicio lo hagan, ¿verdad? Pero mientras tanto no podemos decir, ok, ya les avisamos a todos que tienen que comprar el hidrómetro, pero mientras no lo hagan, entonces ya no les vamos a cobrar esto, no, siempre tienen que seguirlo cobrando hasta que se logre instalar el medidor independiente. Excelente, Andrea. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Tenemos otra manita, Bueno, Sebas. sí, adelante, por favor. Don Carlos Luis. Adelante, don La Carlos, por última favor. consulta, en lo que es la Sala de la Libertad, hay, digamos, casas o, digamos, como apartamentos, y se le ha hecho una inspección y salen como el medidor de unifamiliar, pero lo usan como comercial. ¿Cómo hace la SAA para cobrarle la tarifa de comercial, digamos, en empleo? Si el dueño del medidor dice que es una casa familiar y sabiendo la SAA que como cabinas así por día o por semana, ¿cómo hace la SAA para cobrar eso o no se cobra? Sí, don Carlos, nuevamente, es muy importante, ¿verdad? Recordemos un poco lo que nos decía la compañera Andrea, ¿verdad? Más allá, cuando, por ejemplo, el agua es utilizada para un diario vivir, ¿verdad? Lo correcto es continuar con la tarifa, pues, domiciliar, ¿verdad? En el caso de ustedes, por ejemplo, la inspección lo que indica es que hay varias cabinas, qué sé yo, o hay varias unidades, ¿verdad? De estas, lo correcto es ir al lugar, ¿verdad? Como ya incluso usted indica que hicieron, decirle a la persona, bueno, es que queremos inspeccionar porque vemos varias unidades y queremos estar seguros de cómo cobrarles. Si la persona no les da acceso, ¿verdad? Y ya que el servicio es domiciliar, si la persona no les da ese acceso, ustedes pueden presumir por un vistazo desde afuera cuántas unidades son y entonces cobrar conforme a cada una de las bases con respecto a las unidades que son, ¿verdad? Si la persona se queja o algo así o pasa algo, pues entonces que les permita el ingreso. Lo que no podríamos, ¿verdad? Es si no tenemos, por ejemplo, que el agua se utilice como materia prima o que sea un comercio como tal, cambiar la categoría. No sé si queda claro el asunto. Sí, queda claro. Muchísimas gracias por evacuar la duda. Con muchísimo gusto. Continuamos, ¿verdad? No sé si hay manos levantadas o algo o ya estamos para continuar con la siguiente pregunta. Estamos, Sebas. Seguimos. Excelente. Vean qué interesante todo lo que sale de una pregunta. Y vamos con la otra. La siguiente pregunta es, ¿cómo preparar? Ah, no, perdón, no era esa. Ya casi vamos a eso.
es sobre el área de protección de las fuentes. ¿Cómo saber cuáles son y qué trámites hay que realizar sobre estas áreas? ¿Verdad? Ok, tal vez antes de contestar la pregunta, me gustaría consultarle a alguna asada o alguna persona que conozca qué es un área de protección de las fuentes. ¿Alguien lo sabe? ¿O no? Nadie que está acá lo sabe. ¿Alguien lo sabe de eso? ¿Qué es un área de protección de las fuentes? Sebastián, tengo entendido que el área protegida es la parte donde que uno establece un radio para el pozo y en esa parte no se puede construir ni hacer ningún tipo de estructuras que no sean propiamente de el uso para el pozo. Ok, muchísimas gracias, Jessica, ¿verdad? Muchísimas gracias. También son áreas de protección todas las, digamos, las fuentes, digamos, todas las quebradas y todos los ríos que están cerca de los pozos, ¿verdad? Entonces, pero para eso existe la ley, ¿verdad? Que es que tienen que los dueños de finca tienen que dejar un espacio ahí libre, protegido para esas quebradas, para esos ríos. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera sumarnos un poquito acá con este tema? Estamos, tal vez entonces acá le voy a pedir un poquito de colaboración a nuestros compañeros del área de ingeniería que nos ayuden un poco a estos vacíos que quedaron, porque es correcto, es un área, ¿verdad? Es un radio de protección que tiene que existir de los pozos, pero no solo en los pozos, también en las nacientes, en las quebradas, en los ríos y demás. Entonces, tal vez a los compañeros de ingeniería les agradecería mucho si nos pueden ayudar en darnos un poquito más de detalle de cuánto es esa área, cuánto es el radio y algún otro detalle que nos quieran indicar. O si alguien lo sabe, pues adelante también. Bueno, Buenas tardes. Ok, no, adelante, adelante. Bueno, yo entiendo que son 15 metros que se tienen que respetar de la quebrada hacia afuera, digamos, hacia el terreno. Entonces, son 15 metros a cada lado, que es lo que habla la área de protección de las quebradas, donde es la parte es llana, ya es lo que es más quebrado, entonces creo que son 50 metros. Muchísimas gracias por el dato. Adelante, Oscar, por favor. Sebas, tenemos una manita levantada, Oscar. No sé si le damos chance primero a la manita. Ah, sí, claro, adelante, Sí, por favor. adelante. Hola, buenas. ¿Cómo les ha ido a todos? Pero bien. Soy Gracias, Edith muy de bien. la Asada de Barco Quebrado. Muchas Yo gracias, pienso Daniel. que las zonas de protección son todas los alrededor, las zonas verdes. Si hay una montaña cerca, esa es una parte donde nos ayudan los árboles a filtrar las aguas, a mantener el manto acuífero con más agua, ¿verdad? Entonces, si uno como asada tiene el chance ya sea de comprar esa tierra o ya sea de hablar con el dueño y protegerlo, porque eso nos está ayudando. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé si estoy bien o estoy equivocada. No, Gracias. está bastante bien. Muchísimas gracias por el comentario. Adelante, Gracias. Oscar. Sí, ok, bueno, primero buenas tardes a todos. Escuchándolos, sí, por ahí tienen la idea, pero para esclarecerles voy a empezar primeramente con las fuentes de agua conocidas como ríos o quebradas, que por ahí al principio un compañero mencionaba. Sí, efectivamente, el retiro de protección, que son las áreas cercanas a estos cuerpos de agua, para protegerlos, digámosle propiamente,
de daños que puedan ocasionarle y que puedan contaminarlas. En ese sentido, por ejemplo, para ríos y quebradas, el retiro o área de protección son 10 metros en zonas urbanas. A partir del, ahí hay tal vez unos términos algo técnicos, pero digámosle, a partir del espejo de agua, del cuerpo de agua como tal. Quiere decir que sería prácticamente de la orilla o el borde del río o quebrada. A partir de ahí se mide, perdón, los 10 metros en zonas urbanas, 15 metros en zonas rurales. Y adicionalmente, cuando la topografía es muy irregular, a veces utilizamos el término que es muy quebrado, pues hay casos hasta que es 50 metros. Entonces, por ahí la importancia de conocer estos límites para el cuidado y protección de estos cuerpos de aguas. Ahora, propiamente para lo que nos dedicamos nosotros, que es el tema de agua para uso poblacional. Y por ley, cuando se tiene una fuente de agua, llamémosle una naciente, el área de protección viene limitada por un radio de 200 metros. Eso cuando está siendo aprovechada, es decir, cuando ya tenemos elementos o infraestructura de captación y a su vez que tenemos tubería de conducción, otros elementos para regular caudal, llamémosle válvulas, etcétera. En fin, cuando ya la fuente está captada y está siendo utilizada y aprovechada, el radio de protección son 200 metros. Por ahí alguien dijo inclusive también para pozos. Para pozos el radio de protección son 40 metros. Sin embargo, para el tema de pozos todavía existe una posibilidad porque en la realidad a veces se presentan situaciones, llamémosle imprevistas, o situaciones como de núcleos de población o caseríos ya establecidos cercanos a estas fuentes. Entonces, iniciar un proceso, llamémosle de desalojo, decirle a las personas, no, ustedes tienen que retirarse 40 metros, cuando tal vez las edificaciones están a una menor distancia, es un proceso muy difícil, muy elaborado. Entonces, en ese sentido, existe la posibilidad de realizar un estudio hidrogeológico de tránsito de contaminantes. Ya es un poco más técnico y más fino para determinar finalmente ese radio de protección para los pozos. Sin embargo, este tipo de estudio nos puede tranquilizar y a la vez garantizar de que, por ejemplo, alguna vivienda, alguna edificación cercana a nuestras fuentes no nos vaya a afectar la calidad del agua y por ende la salud pública. Entonces, en ese sentido, la importancia de estas áreas de protección es para eso mismo, para proteger la calidad del agua que está siendo o estará siendo utilizada para consumo humano. Y no sé si pues alguien quisiera agregar o compartir algo adicional. Gracias. Muchísimas gracias por tan amplia respuesta, Oscar. Bueno, ya lo vemos, ¿verdad? Todas y todos, ¿verdad? Acá las asadas representadas, ya sea que operen con pozo o naciente, ya saben que existe un área reglamentada, ¿verdad? De protección. Ahora, doña Nid mencionaba algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces las propiedades donde se encuentran ya sea las nacientes o los pozos no pertenecen a las asadas, pero qué importante poder conversar con la persona que es dueña para asegurar
esta protección. Vean qué interesante que las nacientes son 200 metros, ¿verdad? Cuando ya existe la captación y el pozo son 40 metros. Entonces es muy, muy importante cuando las asadas vean si de repente hay alguna construcción nueva o algo nuevo que se pretenda hacer en estos que incluya este radio de protección, eh, pues hacerlo saber, ¿verdad? Si el terreno no es de la asada, pues a la persona que es dueña. Y si el terreno es de la asada, pues con mucha más razón, ¿verdad? Hacerle saber a la persona que se está metiendo donde no se tiene que meter, o en su caso contrario, pues avisar a la municipalidad, ¿verdad? De que está haciéndose una intromisión, nos están metiendo en terreno de la asada y puede afectar la naciente, ¿verdad? O el pozo de la asada. Yo no sé si hay dudas o algún comentario sobre esto. ¿Cómo les ha ido a ustedes con sus áreas de protección? Y bueno, también preguntarles si me están escuchando, porque dice que mi conexión es bajita. Me gustaría preguntarles, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a ustedes a las asadas que les ha tocado este tema de las áreas de protección? ¿Sí me escuché? Sí, te escuchamos bien. Hay una pregunta y dice, ¿se puede agregar esto como requisito a nuevas construcciones cercanas al pozo? Se refieren al estudio del que hablaba Oscar. Adelante, Oscar, tal vez nos puedas ayudar con esa pregunta. Sí, en realidad, por supuesto que cada uno de los distintos operadores que administran sus acueductos y en función de brindar un servicio de calidad y sobre ese sentido proteger las fuentes, por supuesto que sí se puede agregar porque este aspecto del estudio hidrogeológico está incluido en reglamentación, está incluido en la metodología técnica para la evaluación del recurso hídrico. No, digamos, no es ni siquiera algo o alguna ocurrencia, si le quisiéramos llamar, sino que tiene fundamento legal. Entonces, por supuesto que sí se puede implementar. Nada más debe tener el cuidado de que efectivamente estemos ante un caso de estos que, por supuesto, cada uno de los operadores lo puede confirmar en sitio porque pues conocen prácticamente el área de cobertura de su sistema. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. No sé si existe alguna otra consulta sobre este tema o podemos ya continuar con la siguiente. ¿Algún comentario o algo más que alguien Tenemos quiera otra, agregar? Sebas. Adelante. Asada Guaitil dice, buenas tardes Sebastián y compañeros todos. Tengo una consulta sobre un caso, se publicó, este es sobre exoneración, entonces no sé si lo vemos de una vez o lo vemos al final. Quizá lo podemos ver con el siguiente tema que tiene que ver con presupuesto, ¿verdad? Entonces tal vez Tenemos allí. otra consultita que sí va del tema. Adelante. Dice que tienen un caso, como el que menciona don Oscar, que es un pozo cerca de las casas. Podemos solicitar a la IA ayuda para un estudio hidrogeológico. Vamos a ver, sí, todo eso es posible. Sin embargo, tal vez la respuesta que vaya a dar el IA en tiempo no vaya acorde con la inmediatez o la prontitud que quisiera cada uno de las asadas. ¿Por qué? Porque habrá que hacer la solicitud formal a la UEM o al Departamento Ambiental y pues ellos tendrán programadas sus actividades e incluirlas dentro de esa programación. Yo no puedo hablar por ellos el tiempo que requiere y la atención que se pudiera hacer. En ese sentido, pues en tiempo difícilmente pueda darse la respuesta. Lo recomendable o lo mejor es que sabiendo que a pesar de que las asadas tienen recursos limitados o de qué tipo, pues hacer el esfuerzo y más bien la asada
lo podría programar como una de sus actividades anuales o no sé en qué términos o cada 2 años, depende de qué tipo de programación vayan haciendo gradual sobre mejoras o sobre estudios de qué tipos, pues lo podrían incluir de esa forma y probablemente obtengan resultados con mayor prontitud que si de repente la IA pudiera atender la solicitud, que eso es muy difícil. Excelente, muchísimas gracias, Oscar. No sé si existe alguna otra consulta o algún comentario de alguien más como para poder continuar. Estamos, perfecto, muchísimas gracias. Ahora vamos a ir con la siguiente pregunta que ya se había adelantado porque yo me equivoqué, que es ¿cómo preparar el presupuesto anual para la SADA? Esta tiene un poquito de truco porque hace el año pasado, creo, tuvimos una sesión de presupuestos y demás. Entonces, aquí le pediría ayuda a aquellas asadas, ya sea que lo hayan hecho o que tengan una idea de cómo hacerlo, de cómo podríamos explicarle a las demás personas cómo se prepara un presupuesto anual para la asada. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Alguien lo sabe? O ninguna prepara presupuestos anuales. Recuerden que es un requisito para las dietas. ¿Alguna que nos quiera explicar un poquito cómo se prepara esto? O alguna que ya tenga aprobado el presupuesto, que nos cuente también, ¿verdad? Porque si ya alguna está cobrando la nueva tarifa de dietas, quiere decir que ya lo tiene. Y a mí me consta que algunas lo han enviado. Entonces, agradecemos mucho quien quiera contarnos, ¿verdad? Cómo se prepara el presupuesto anual para la asada. Que ya tenemos una manita levantada. Adelante, por favor. Sí, bueno, primero que nada, se le debe enviar el informe que hace la contadora, ¿verdad? Con todos los ingresos y egresos. Y a partir de eso, uno ya sabe con qué dinero se puede contar para hacer el presupuesto anual, de cuánto podemos nosotros solicitarle a los miembros de la asamblea para ¿cómo se llama? Ya se me olvidó la palabra. Ay Dios. El proyecto que tengamos, ¿verdad? Entonces, si ya nosotros sabemos cuánto vamos a necesitar para ese proyecto, pues eso es lo que yo más o menos comprendo, ¿verdad? Cuando ya nosotros sabemos con cuánto dinero contamos, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que vamos a necesitar para ese proyecto? Cuando ya tengamos todos los egresos, entonces ahí comenzamos con ese presupuesto. Y bueno, como nosotros en el acueducto no cobramos dietas, nadie cobra dietas, todos los se nos honoren, entonces todavía no sé, ¿verdad? Con esto, nosotros siempre contamos con lo que tenemos ya en sí, que sabemos que durante el año tuvimos una salida de, ¿qué le digo? De 25 millones, con todos los gastos que se hacen durante el año, que son gastos de la administración. Por ejemplo, pagos de electricidad, pagos del fontanero, pagos de la caja del Seguro Social, todo eso. Entonces, de ahí se parte con lo que se va a realizar. Eso es lo que yo entiendo más o menos, no sé. Gracias. Muchísimas gracias. No, de verdad que qué importante su intervención, ¿verdad? Porque nos da muchísimos elementos, incluso nos dio el elemento más básico que fue por el que comenzó, ¿verdad? Uno no puede pretender hacer un presupuesto si no sabe cuánto tiene y cuánto se le va de dinero. Entonces, esa parte es fundamental porque a partir de allí es como nosotros podemos proyectar hacia el futuro o hacia el año en qué vamos a poder gastar y en qué no, ¿verdad? Muchas gracias, de verdad que es prácticamente lo respondió todo, pero
nos gustaría escuchar tal vez a otras compañeras y otros compañeros que nos cuenten un poco qué piensan ellas y ellos sobre cómo hacer un presupuesto anual para la asada. También, antes de que alguien se nos anime, muy importante lo que indicó la compañera, ¿verdad? Es algo que también se lleva a asamblea. Entonces, les doy la palabra nuevamente para que nos cuenten un poquito desde sus asadas cómo también lo ven y cómo lo hacen. O parece que no lo ven ni lo hacen. No tenemos ni preguntita ni manos arriba. Ok. Bueno, entonces, tal vez como para cerrar un poquito el tema, ¿verdad? Porque evidentemente acá no podemos enseñar exactamente cómo se hace el presupuesto o un presupuesto final. Vamos a tomar la participación anterior como base para esto, ¿verdad? Importantísimo lo que decían, ¿verdad? Tenemos que saber, tenemos que tener un año base, ¿verdad? Nuestro año base, normalmente, si nos vamos a sentar a planificar, por ejemplo, el 2022, nuestro año base tiene que ser el 2021, ¿verdad? Y a partir de eso empezar a proyectar. Entonces, lo primero, como decía la compañera, tenemos que tener un informe que nos diga, bueno, a la SADA recibe esta cantidad de dinero o recibió esta cantidad de dinero en el 2021 y gastó o se fue, ¿verdad? Que sería el egreso, tanto de dinero en el 2022. Entonces, la junta directiva o el personal incluso administrativo y los fontaneros también pueden participar de esto, se sientan a pensar cuánto van a tener para el año 2022 y en qué rubros se va a gastar todo el dinero, ¿verdad? Entonces, lo proyectamos a los 12 meses que tiene el año y allí ya tenemos nuestro presupuesto. Es demasiado importante para hacer este ejercicio, ¿verdad? Inflar un poco los montos para el año siguiente, en este caso el año 2022. ¿Por qué? Porque todo aumenta, ¿verdad? Siempre hay un cierto ahí de inflación, mucho más si queremos hacer algún proyecto, que también es algo importante que decía la compañera, tenemos que meterlo en el presupuesto y a veces los precios que tal vez fueron en el 2021 ya no son iguales al 2022. Normalmente son más costosos. Ojalá fuera normal. Juntar nuevamente, saber cuánto gastamos, cuánto nos ingresó el año anterior para poder proyectarlo hacia este año. No sé si a todas y todos les queda claro o podemos ahondar un poquillo más. ¿Cómo lo ven? Tenemos una consultita, Sebas. Adelante. Asada Paso Tempis que dice, de los superávit de cada periodo se debe hacer un presupuesto extraordinario o se incluye el superávit en el presupuesto ordinario. Nosotros desde el año pasado trabajamos con presupuesto. Fue nuestra primera experiencia con presupuesto del año pasado. Bueno, qué bien. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Voy a referirme primero a la experiencia. La respuesta no la tengo tan clarísima yo en este momento, para serles honesta, más bien le pregunto a las compañeras y compañeros si alguno tendrá más claro la respuesta a esta consulta, pero vean qué importante es hacer el ejercicio. La SADA se dio cuenta que le sobró dinero para otras cosas, ¿verdad? Tal vez no se hubieran dado cuenta si no hacen el ejercicio de ver cuánto les entraba y cuánto les salía y en qué estaban gastando. ¿De qué nos sirve este ejercicio? Que si tal vez de repente durante el año sabemos que necesitamos cierta cosa, ¿verdad? Necesitamos qué sé yo, voy a poner de ejemplo, comprar un macromedidor, por ejemplo, y resulta que nunca hemos hecho el ejercicio de saber cuánto nos entra y cuánto nos sale, pues nunca vamos a poder saber si nos va a alcanzar para comprar un macromedidor. Entonces, vean qué interesante la experiencia que nos comentan en el chat de esta sala de Paso Tempisque, que se dieron cuenta que podían hacer más de lo que tal vez podían hacer sin haber hecho el ejercicio antes. Ahora, sobre la consulta en específico, yo no sé la respuesta, pero podría, no bateando, sino tal vez utilizando un poco ahí alguna especie de recomendación.
las asadas necesitan muchísimas cosas, ¿verdad? Y si más bien nos quedó más dinero del proyectado y tenemos algún proyecto o tenemos algo en que necesitemos, se puede utilizar ese dinero para alimentar el proyecto que tal vez se nos quedó a medio palo o que no logramos concluir o empezar a iniciar un nuevo proyecto, ¿verdad? Ya en ese sentido, pues creo que queda más a gusto de cada junta directiva el cómo utiliza estos superávits. Tenemos una preguntita y después le damos la palabra a Víctor, que tiene la mano arriba. Claro, Dice adelante. Jessica Benavides, ¿qué pasa si se pasan del presupuesto? Le disculpa, te perdí un momentito o no sé si yo soy el que estoy perdido. Dice Jessica que qué pasa si se pasan del presupuesto. Ok, recordemos que un presupuesto también lleva en sí mismo una proyección y una estimación. Tal vez yo presupuesté 30,000 colones para comprarme un horno microondas, ¿verdad? Pero resulta que el horno no cuesta 30,000 colones, sino que cuesta 40,000 colones. Pero es una necesidad que tengo y tenía el dinero y lo gasté. Entonces, en ese sentido, siempre y cuando sean fondos que la SADA pueda implementar, no pasa nada si se pasan del presupuesto. Más bien, es una lección para el presupuesto del próximo año de que manejemos montos tal vez un poquito más amplios para no pasarnos, ¿verdad? Y más bien, pues proyectar hacia en los presupuestos, yo personalmente, esto ya es un tema muy personal, cuando yo hago mi presupuesto de mi vida, siempre inflo las cosas un poquito, porque si me alcanzó y todo bien, pues más bien me llevo la sorpresa. Si no me alcanzó, pues tendré que esperar, ¿verdad? Pero yo creo que no sucede nada si nos pasamos del presupuesto, más bien aprendamos de eso y al presupuesto del próximo año, pues le inflamos un poquito más. Y adelante, Víctor, por favor. En relación a la consulta que anteriormente se hace sobre el separar el uso del superávit del presupuesto ordinario, lo que yo he visto en asadas es que efectivamente se tiene un presupuesto ordinario y se tiene un presupuesto para el uso del superávit. Por lo general el superávit, bueno, pues lo pueden destinar a un proyecto de mejora, de infraestructura, de compra de activos, etcétera. Esto nos permite, pues, que no se nos haga una mezcolanza, porque, por ejemplo, si para el proyecto, bueno, vamos a hacer un mejora en infraestructura, la idea es que sepamos efectivamente qué cosas estamos comprando para dichas mejoras. Por ejemplo, si lo tenemos todo junto, vamos a tener en una misma línea del el presupuesto ordinario tubería, sin que podamos identificar precisamente cuál de esa tubería estamos comprando para mantener el inventario, para atender fugas, y cuál de esa tubería, por ejemplo, estábamos destinando para el proyecto específico en el que íbamos a utilizar el superávit. Entonces, en respuesta a la pregunta, lo que yo he visto más común es que efectivamente tenga un presupuesto Perfecto, Víctor. A Víctor. Sí, Sí, sin embargo, me parece muy, muy importante lo que nos indica el compañero Víctor Hugo. Más bien, entonces, ante esto, creo que más bien retiro un poco lo que dije, ¿verdad? Porque más bien yo decía que no había problema de hacerlo, pero tiene mucha lógica más bien manejar este superávit aparte para que en las líneas del presupuesto no se genere confusión y se sepa exactamente en qué se gastó este superávit, ¿verdad? Entonces creo que vale más bien seguir un poco lo que ha visto el compañero en las distintas asadas. No sé si sobre este tema. Tenemos preguntitas. Adelante, adelante. Asada Paso Tempis que dice, las modificaciones que se le hagan durante el periodo de los presupuestos se deben enviar los acuerdos de junta directiva a Danubia.
Re- ¿Me escuchas, Sebas? Te quedaste sin internet también. ¿Me escuchan, compañeros? A vos sí te escuchamos, a Sebas parece que se le fue, pero pidió que repitieras otra vez la pregunta, que no la escuchó, pero parece que estás en internet. Ok. Sí, creo que Sebas también se quedó sin internet. Bueno, no estoy segura si se debe notificar por acuerdo de Junta Directiva de Danubia, pero sí es importante que se informe, ¿verdad? Porque a la hora que ella revise el presupuesto del próximo año, no tenga como algún inconveniente. Y la otra consulta de Zuleika dice, ¿se debe ingresar el monto por depreciación de activos en el presupuesto? Yo estoy casi segura que sí. Ronald, ¿usted tiene el dato? No, ese no lo manejo. Danubio no está conectada tampoco, ¿verdad? No. Víctor, ¿ya estás por aquí de nuevo? Sí, sí, ya estoy. Tuvimos un problema allí con la conexión, entonces si me... ¿Tenés el dato si se debe ingresar el monto por depreciación de activos en el presupuesto? En realidad, sí, me parece que es súper importante que se esté contemplando la depreciación, ¿verdad? Si bien es cierto, no precisamente esto es un gasto, ¿verdad? En el que esté implicando las asadas, pues sí es algo que se registra contablemente. Ok, ¿estamos claros con el tema o alguno tiene otra consultita? Recordarle Estamos a las claros con el tema. asadas, recordarles a las asadas que el presupuesto es necesario, entre otras cosas también, por si pretenden cobrar los viáticos, porque algunas asadas tradicionalmente han cobrado los viáticos, los directivos, y no presentaban el presupuesto a la ORAC. Entonces, junto con el informe contable hay que presentar el presupuesto para ver si están en condición económica tal que puedan pagarse los viáticos y no afectar económicamente a la asada. Ok, estamos todos claritos por ahí. Compañero Sebastián tuvo un problema con el internet, entonces voy a compartir pantalla para que Víctor y Ronald me colaboren con las preguntas y las manitos. Muchísimas gracias, Ahí Liliana. está Sebas de nuevo. Okay. Ya volvimos. Más bien les pido disculpas de estas cosas que uno no sabe. Más bien, no sé en qué habríamos quedado, ¿verdad? Porque había una consulta sobre si hay que enviarle a Danubia las ¿Estamos listos modificaciones, ¿verdad? para ¿Eso pasar a ya la la siguiente pasaron, Liliana? pregunta, Sebas? Perfecto. Más bien, les pido disculpas, muchas gracias por no irse y continuamos. Bueno, había una consulta sobre algo de exoneraciones. Quizá podemos aprovechar que estamos en este tema financiero, ¿verdad? Y tal vez hacerla. Y creo que acá tenemos a la compañera Yorleni que nos puede ayudar en ese tema de exoneraciones. Sí, deme un segundo que lo estoy buscando. Acá está. Dice, el día viernes 7 de enero se publicó en la Gaceta lo siguiente sobre exoneraciones. Se exoneran las asadas del pago de timbres y derechos impuestos del valor agregado y del impuesto de bienes inmuebles. Igualmente se les exonera de cualquier pago por concepto de canon ambiental y canon de vertidos. La pregunta es, ¿cómo tomamos esto? ¿Qué nos dice la ORAC sobre el tema? Gracias. Permiso, Ok. voy a hacer ahí la aclaración de que de la Dirección Jurídica y la Gerencia General se mandó a hacer la consulta directamente al Ministerio de Justicia para que ellos nos indiquen cómo van a hacer con esa aplicación de este artículo, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a ver, son dos temas, ¿verdad? Porque uno es la exoneración y otro es ante Hacienda y otro es la aplicación de una vez directa, ¿verdad? De utilidad pública y demás. Lo que es la utilidad pública está consultándose en el Ministerio de Justicia
Y lo que es con el Ministerio de Hacienda también se está haciendo la consulta, porque el hecho de que estén exoneradas no significa que no se tenga que hacer el trámite, porque no todas las asadas están exoneradas, tienen requisitos, ¿verdad? Tienen que tener convenio de delegación firmado con el AIA y una serie de cosas ahí. Entonces, igual, el trámite, ¿verdad? Todavía no es algo que está claro, esto está recién publicado y como está recién publicado, tenemos que esperar a que sean, como no es el AIA el que lo aplica, sino que es el Ministerio de Hacienda, tenemos que esperar a que sean ellos los que se pronuncien al respecto. Bueno, Andrea, muchísimas gracias. Sí, tal vez como para sumarle a lo de Andrea, entonces, más bien el día de hoy lastimosamente no vamos a poder dar guía, ¿verdad? De cómo aplicarlos, pero al menos hay un adelanto indicándoles que ya las consultas se están realizando. En el momento que tengamos la respuesta a la consulta o que le llegue a la gerencia general, pues se las transmitiremos a todas y todos. Más bien les comento que este ha sido un tema que desde el año pasado pues venimos peloteando, ¿verdad? Porque primero como que no salía en la Gaceta, luego sale, pero no sabemos exactamente cómo aplicarlo. Entonces, ahí lo que les pedimos es, ahorita al no tener pues claridad en el asunto, pues seguir actuando como lo hemos venido haciendo para evitarnos tal vez algún problemilla futuro y apenas tengamos la respuesta, pues les podremos guiar de la mejor forma. Sebastián, perdón, tal vez indicar ahí que en realidad este artículo como tal, en lo único en que varió es que se le agregó, ¿verdad?, lo del impuesto del valor agregado y que se conceptualizó bien lo que era el canon ambiental, canon de vertido y canon de ARECEP, pero en realidad la exoneración ya estaba desde antes y se tiene que, por el momento, seguir aplicando de la misma manera en que se ha venido haciendo. Perfecto, Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si había algún comentario sobre esto y continuamos. No sé, Liliana, si hay algo, alguna mano. Una manito Perfecto. levantada, perdón. De Asada San Ok, Pablo. adelante, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Daniela de la Asada de San Pablo. Adelante, Sebas, Daniela. quería saber algo acerca de la retención de las dietas del 15%. ¿Eso se está aplicando? Ok, Daniela, mira, yo personalmente no sé la respuesta a esa consulta. Lastimosamente ahorita no tenemos a Danubia en este espacio por otras cuestiones que está realizando, pero ¿qué te parece? Más bien, si le envías la consulta por correo electrónico a Danubia y si es de interés para todas y todos, pues hacemos un correo masivo con la respuesta para poder darla de la mejor forma. Está bien, Sebas, muchas gracias. Con mucho gusto. No sé si había algún otro comentario o algo más para continuar. Estamos listos. Perfecto. Ok. Una mano arriba, perdón. Bueno, adelante. Bueno, esta pregunta no viene mucho con el presupuesto, pero quería que ustedes también me pudieran asesorar. Nosotros tenemos una donación por parte de la municipalidad para compra de terreno. Es cierto que a las asadas no se les puede a la municipalidad hacer ninguna donación. Pues tengo entendido que las asadas sí pueden recibir donaciones. No sé, Andrea, si nos ayudas ahí un poquillo a ampliar eso, pero las asadas sí pueden recibir donaciones. El artículo 58 del reglamento de asada nos indica cuáles son los procedimientos para las donaciones. Ahora, eso no significa que cada municipalidad o cada institución tenga parte, ¿verdad?, algún reglamento que les indique a ellos, perdón, no es el 58, es el 59. Que les indique de qué manera es que pueden o no realizar esas donaciones, ¿verdad? Pero ya eso sería propio de la municipalidad como tal. Las asadas, como les digo, en el reglamento de asadas se establece precisamente en el 59 que uno de los ingresos puede ser por donaciones y que tienen que hacerlo constar en los registros y que deben de solicitar también autorización a la IA cuando esos bienes de donación estén sujetos a inscripción registral. O sea, cualquier donación deben de informarla siempre a la IA, pero ya una situación de si la municipalidad puede o no puede donarle a las asadas, ya eso está en el reglamento de la municipalidad o de la institución que quiera hacerle la donación.
Gracias. Muchísimas gracias. Ujú. Muchísimas gracias. Continuamos entonces, compañeras y compañeros. Ahora sí, Listos. esta pregunta nos llega y lo que nos indica es, ¿puede la SAA gestionar un préstamo para un proyecto de mejoras al acueducto? Y más allá de esto, tal vez podamos ahondar un poco cómo se realiza, ¿verdad? Acá tenemos una compañera que ha llevado muchos de esos procedimientos, pero tal vez antes de darle la palabra a la compañera, me gustaría, si alguna asada ha gestionado un préstamo, nos cuente un poco la experiencia y cómo les fue realizándolo, de las que están acá presentes. Entonces, agradezco mucho si alguna lo ha hecho, que nos cuente su experiencia. O tal vez ninguna asada acá presente ha gestionado un préstamo. Ok, entonces tal vez la respuesta nos va a servir a todas y a todos, si aún no lo hemos hecho. Tal vez acá lo que le voy a pedir es apoyo a la compañera Yorleni, que es la que maneja bastante bien todo este tema y que nos lo pueda comentar un poco. Adelante, Yorleni. Muchas gracias. ¿Estás, Yorleni? Creo que tiene el micrófono cerrado, yo. Un toquecito, estamos resolviendo, compañeros. Ok, muchas Hola, gracias. hola. Sí, le escucho, ahora sí, es que no le escuchaba nada. Disculpe. Ok, ya te escuchamos bien, Yorleni, también a vos. No, más bien porque le preguntamos a las asadas si alguna de las presentes ha gestionado préstamos, pero parece que ninguna. Entonces, más bien, eh, lo que queríamos que nos expusieras un poco es, primero, es afirmativo, ¿verdad? Las asadas pueden gestionar préstamos para proyectos de mejoras al acueducto, pero tal vez que nos pudieras dar un poco más de detalles de cuáles son las opciones que hay y tal vez un poquito a nivel general, cómo es el procedimiento. Ok, vamos a ver si me escuchan. Ahí sí me escuchan. Te estamos escuchando ahorita. Sí se pueden hacer créditos con alguna entidad financiera. No precisamente esto está en el artículo 58 del reglamento de prestación de las asadas, ¿verdad? Y se los voy a leer textualmente como dice acá. El artículo 58 dice, el endeudamiento de las asadas podrán solicitar préstamos en los bancos privados públicos, así como cualquier entidad de cooperación y crédito nacional o internacional. Deberán someterse a la autorización de la Junta Directiva de la IA cualquier gestión de endeudamiento o garantía de préstamos necesarios para el sistema, siempre que dicha gestión se comprometan los activos del operador. Cuando procede el trámite de aprobación para el endeudamiento de una asada, la sugerencia de sistemas comunales tendrán un plazo de 1 mes con prórroga hasta 1 mes más para realizar los estudios financieros contables y la dirección jurídica. Contará con 15 días para elevar el conocimiento a la Junta Directiva del proyecto del acuerdo. ¿En qué consiste esto? Que las asadas pueden gestionar cualquier crédito en cualquier banco, no precisamente con el Banco Popular como lo estamos haciendo ahorita, porque eso queda elección de cada una de ustedes, donde se sientan más cómodos con los créditos y así presentar ante nosotros a la ORAC los requisitos que nosotros les solicitamos, tanto el banco que ustedes escojan como a nosotros. Después, los tiempos que debemos de tener, tenemos en el momento que ustedes necesitan hacer un crédito y nosotros les pedimos todos los requisitos,
presentarlo de una sola vez y tenemos 10 días para presentarlo a la UEM de Asadas para que ellos lo revisen y lo pasen a la dirección jurídica. Entonces, ¿no le escuchan? Sí. Le escuchamos bien, yo sí. Sí te escuchas. Ok. No sé si alguna de ustedes tienen alguna consulta o están en ese trámite de las que estamos aquí en la reunión. ¿Es este el del Randall? Sí, el de Randall, ¿eh? Sebas, el micrófono está cerrado. Sí, perdón. Más bien parece. Sí. Te perdemos un poco cuando hablas, pero mientras voy a leer un par de comentarios que tenemos. Pero bueno, está. Ok, adelante. Dice la Asada de Pasto Tempisque, lo hicimos, hizo el préstamo para comprar el lote donde hoy está un pozo y la oficina. Y la otra consulta la podemos ver al final porque es sobre un medidor. Ok, perfecto. ¿Cuál es la consulta, Liliana? Que no te escuché. No es de préstamo, es sobre un medidor. ¿Se pueden hacer créditos, dicen? Sí, más bien, Yoleni, lo que estaba leyendo era que la Asada Pasto Tempisque logró, mediante un préstamo, pues realizar algunas mejoras, ¿verdad? Incluso con todo el tema del terreno del pozo y demás, y la oficina, ¿verdad? Tengo entendido, que es lo que dice el comentario. Y más bien, lo que tal vez podemos aprovechar en este espacio, ya que tenemos esta pregunta aquí en el aire, es consultarle a las asadas si alguna ha pensado gestionar un préstamo o algo, pues que aprovechen a lanzar las preguntas, pues estamos pues viendo este tema, ¿verdad? Entonces, para aprovechar. Claro. Tenemos una pregunta de Miley Morales. Dice, ¿quién nos puede asesorar para realizar un préstamo? A través de la ORAC estoy yo, aquí en la región, y conmigo con mi persona podemos hacer cualquier trámite o asesoría que ustedes lo deseen. Más bien ahí estoy poniendo el correo de la compañera Yorleni Vanegas Medrano, ¿verdad? Quien es la que colabora con este tema. Entonces, más bien, todas aquellas asadas que tengan consultas o quieran saber cómo funciona este tema, le pueden escribir, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá, nombre, para que se comuniquen con la compañera, pero yo no sé si aprovechamos y si tienen alguna consulta puntual o si no, para pasar a la siguiente consulta. Sebas, puedes ponerle también el número de teléfono de la oficina. Casi la mayoría de las veces yo estoy acá. Cualquier consulta que ellos tengan, pues también por teléfono. Perfecto. Y ya de ahí le explicamos la diferencia entre la compra de una propiedad para una construcción de oficina, ya sea para ver una compra de un vehículo o para pagar alguna deuda que la SAA tienen con alguna empresa que ustedes tengan por ahí de compra de materiales. También se pueden hacer ampliaciones del acueducto. Cualquier consulta que ustedes tengan para algunas mejoras para la asada, pues con mucho gusto también podemos conversarla y también es un hecho que se puede dar aparte de un crédito, ¿verdad? No importa que sea una asada con 100 usuarios, también se les puede dar un crédito dependiendo de lo que ellos, las entradas que tengan, ¿verdad? Perfecto, Yorani, muchísimas gracias. Entonces ya lo saben, compañeros. Sobre lo dijo por Yorleni. Sebas, tenemos una pregunta que dice, ¿qué requisitos debe cumplir la SAA para solicitar préstamos? Debe tener un grupo de usuarios X. Como lo dije anteriormente, después de 100 usuarios pueden optar por un crédito.
importante es tener el convenio de delegación, personería jurídica, y el resto es estar al día con los impuestos municipales, depende de lo que vayan a, ya sé, si van a comprar una propiedad para construcción de oficina, es importante tener al día que la propiedad aparezca con sus impuestos al día, que no esté ocupada por nadie. ¿Qué más? Hola, se fue. No, te escuchamos, Jorle, Sebastián, Ok. que tiene problemas. Básicamente sería el convenio de delegación y que esté toda la junta directiva completa, ¿verdad? Sí, quizás como para ampliar un poquito la pregunta, tenemos a la compañera Jorlen y cuando le buscan para un préstamo, contamos con un machote de información, ¿verdad, Jorle? Que es básicamente información. Una guía, tenemos una guía de requisitos y en esa guía se pueden ubicar, yo se las puedo facilitar ahorita en el chat. En esa guía están para la compra de vehículos, para compra de propiedades, para compra de materiales y ustedes se pueden ubicar en cada una de ellas y los requisitos son lo mismo para todos. Yo creo que Jorlen, tal vez, dale, perdón, Rol, Diana. dale. Tal vez aclarar la cuestión de los bancos, porque algunas asadas preguntan mucho eso, si es mejor en la banca privada, si es mejor en la banca pública, cuál banco de la banca pública es el mejor, cuál da los intereses más bajos, porque no es lo mismo un préstamo con este banco que con el otro. En la experiencia que has tenido, Jorlen, con asadas, ¿cuál banco da las mejores condiciones a las asadas? Ahorita nosotros en la mayoría hemos estado trabajando con el Banco Popular, pero no así en el artículo 58 que le acaba de leer del reglamento de asada lo indica que las asadas están en toda su libertad de escoger el banco con quien ellos se sientan cómodos y le dé una mejor tasa de interés. Entonces, ahí aparece, de hecho, que una de las cosas que acaba de suceder ahorita, que acaban de firmar un crédito con el BAC, que también se pueden hacerlos allí. Entonces, las asadas, pues ellos van y consultan dónde quisieran hacerlo, ¿verdad? Nosotros no podemos decirlo, háganlo con esto, con lo otro, porque en realidad no. Son ellos los que tienen que tomar la decisión en qué banco, y el banco a la hora que ellos les hagan el estudio, pues el banco le va a dar la tasa de interés que mejor se acomoden. Ok, muchas gracias, Jorle. Tal vez el tema de las cooperativas y demás. Pues no, como te dije que en el artículo 58 está y ahí está bien claro, que se los voy a pasar ahorita también en el chat para que lo tengan y ellos eligen. Ok, muchas gracias, Jorle. Sebas, Con mucho gusto. estamos listos con esta pregunta. Excelente, más bien nuevamente les pido disculpas porque se me ha estado oyendo la conexión. Más bien les hago la pregunta porque el tiempo que teníamos era hasta las 2:30. Si les parece, podemos ver una última pregunta que tiene que ver, bueno, pues esta va muy ligada a la compañera Andrea, ¿verdad? Sin embargo, el tema de las servidumbres es bastante interesante. Podemos verla, si a todas y a todos les parece, para finalizar con esta, pues ya se nos fue un poquillo el tiempo, pero podemos estirarlo un poquito más. Si todas y todos están de acuerdo, seguimos, o si no, cerraríamos y continuamos en algún otro momento con esta sesión. Más bien agradezco que se manifiesten si gustan seguir con esta pregunta. Sigamos. O si ya están cansadas y cansadas. Ok, perfecto. No, yo quiero. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cómo es? ¿Ya listas o lo seguimos? No, sí, sigamos. De acuerdo. Esta es una pregunta que podemos extenderla bastante. Quizá le voy a tal vez pedir a
Andrea que nos dé una primera respuesta, pero además ahí le vamos a poner un poquillo más de cosas, porque el tema de las servidumbres es bastante amplio. Pero la pregunta específica que nos hicieron es si se puede contar con apoyo jurídico para poner en regla las servidumbres. Andrea, no sé si nos puedes ayudar un poquito con esto. Ok, básicamente con esto, ¿verdad? Indicar que el tema no es tanto de índole legal. Lo que es de índole legal es únicamente la parte en que la SADA o la persona que va a establecer la servidumbre tiene que contratar un abogado, o en este caso un notario, para que pueda hacer esa inscripción en el registro. Dejar algunas cosas claras aquí. Una servidumbre, para que tenga validez, tiene que estar inscrita en el registro. En derecho, nosotros aplicamos, ¿verdad? Este dicho de que el paso memorial no genera derecho. ¿Qué significa? Que yo puedo haber pasado o tener una tubería desde hace 20 años en lo que yo considero una servidumbre, pero si esa servidumbre no está inscrita en el registro, entonces no tiene validez legal. Es una servidumbre que se conoce de hecho y no de derecho. Entonces, ¿cuál es la situación aquí con el tema de las servidumbres? Bueno, no puede, digamos, en este caso, la Dirección Jurídica de la IA ayudarlos a ustedes a inscribir una servidumbre porque no es un tema que nosotros apliquemos. Desde la Dirección Jurídica nosotros no inscribimos servidumbres. Siempre se debe de contratar, en este caso, a un notario para que haga la inscripción, pero básicamente debe de haber un acuerdo con el propietario del inmueble en donde se va a establecer la servidumbre. ¿Qué significa? Que si yo tengo una propiedad y sobre mi propiedad pasa la tubería de la IA, yo tengo que estar de acuerdo en establecer esa servidumbre y venir y firmar junto con la SADA, ¿verdad? En este caso, la afectación a mi propiedad y esa servidumbre a favor de la SADA. ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo y esa servidumbre, ese acueducto, perdón, esa tubería ya pasa por ahí desde hace mucho tiempo y yo no tengo ninguna otra forma de pasar esa tubería por otra parte? Ya tendría que establecerse un procedimiento civil en donde la SADA tiene que contratar un abogado para que sea un juez el que ordene esa inscripción. Pero en ningún caso las servidumbres son gratuitas. No se dice en ninguna parte que la persona a la que se le va a afectar su derecho de propiedad tenga que hacerlo gratuitamente. Por lo general se va a tener que medir el tamaño de la servidumbre, el ancho, el largo, y determinar con un perito o hacer un avalúo para determinar cuál es el costo, y eso es lo que hay que pagarle en este caso a las personas dueñas de la propiedad donde se establece la servidumbre. Hay entonces tres situaciones. Podemos obtener la servidumbre donada. Eso sería lo primero que tendríamos que tratar de hacer, obtener esa servidumbre donada. Si el propietario no la quiere donar, tratar de entonces pagarle, o sea, establecerle un monto y decirle, esto es lo que me dijo el avalúo, entonces esto es lo que vale esa servidumbre, y tratar de que la inscriba entonces de forma voluntaria. Y si ya por esas dos formas no logramos la inscripción de la servidumbre, habría que establecer un proceso civil donde sea un juez el que obligue la inscripción de esa servidumbre, pero todos los gastos legales correrían por parte de la SADA. Recomendaciones: bueno, a veces sale más barato sacar la tubería y pasarla por otro lugar. Si no se puede, digamos, en el caso de que son servicios, si no es la tubería que va desde la captación hasta el tanque o desde la naciente hasta el tanque, sino que es una tubería de distribución, entonces aplicar lo que establece el reglamento de prestación de servicios en el artículo 14, que dice que se tienen que poner sobre vía pública enfrente de una servidumbre de hecho o de hecho, ¿verdad? Porque si fuera de derecho sí estaría establecida a nombre de la SADA y sí se podría poner ahí. No sé si por ahí va Sebastián o ampliamos en algún otro término. No, Andrea, muchísimas gracias. Más bien les cuento que el año pasado estuvimos tratando de coordinar, que tenemos que volver a coordinar con un compañero de la IA, que es el que ve todo el tema de servidumbres para la IA a nivel nacional. Le vamos a pedir a él una asesoría, ¿verdad? Para nosotros a su vez poder asesorarle a las asadas. Sin embargo, todo esto que nos mencionas es sumamente importante. Em, Tal vez unas cosas que me gustaría dejarles claras mucho a las asadas, ¿verdad? Porque nos llegan muchos casos. Las asadas
si la servidumbre no está inscrita, ¿verdad? Y está afectada a favor de la SAD o el AIA, nunca les podemos recomendar que ingresen tubería o cuestiones de la AIA. ¿A qué me refiero? Si una persona les hace una solicitud de un nuevo servicio, bueno, primero tiene que haber la disponibilidad, ¿verdad? Pero de la disponibilidad, lo demás, y la persona quiere el medidor al frente de su vivienda, pero para acceder a la vivienda es por servidumbre, la SAD no puede, a menos que la servidumbre, ¿verdad? Claro, eso no notamos en servidumbres que no estén afectadas a favor de la SAD o de la IA, ¿verdad? Porque, ¿qué sucede hoy en día? Porque esto no se hizo en el pasado, ¿verdad? Que muchas personas se quejan de que tal vez hay tubería dentro de una servidumbre y ahora a mí resulta que no. Pues bueno, no podemos pues hacer legal lo que es ilegal, ¿verdad? Entonces no podemos recomendar nunca meter tubería en servidumbre. ¿Dónde es el punto de conexión? Tal como lo decía Andrea, entre el límite de la servidumbre y la calle pública. No sé si más bien alguna o alguno tienen alguna duda sobre este tema. No tenemos ni manitos arriba ni preguntas todavía. Perfecto, entonces yo creo que nos da chance de, creo que podemos estirarnos un poquito más. Ya casi llegaremos a las 2 horas de esta asesoría, pero más bien, de esta sesión más bien, pero más bien les agradezco mucho. Podemos estirarnos con una pregunta más que yo creo, que es una pregunta que les llega a muchas asadas, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la cantidad de veces que se puede prorrogar una disponibilidad de agua después de vencida? Esto para efectos de solicitud de bono de vivienda. No le hagamos tanto caso a esta parte de solicitud de bonos de vivienda porque una disponibilidad es disponibilidad indiferentemente para lo que sea, ¿verdad? Entonces más bien les pregunto, compañeras y compañeros, ¿cuál es la cantidad de veces que se puede prorrogar una disponibilidad de agua después de vencida? Esta pregunta es para las asadas. Tiene un truquillo esa pregunta ahí. Si alguna sabe la respuesta, les agradezco que nos la indique. Después de vencida, tiene que volver a iniciar el proceso. Exactamente, vean, ese es el truquillo que estaba en esta pregunta, ¿verdad? Porque ya cuando se vence la vigencia de una disponibilidad y la persona no realizó ningún trámite para prorrogarla, tal como dice Zuleika, tiene que empezar de cero el trámite. ¿Alguien me puede decir cuánto es la vigencia de una disponibilidad? No dan disponibilidades ustedes nunca. 12 meses. Con el nuevo reglamento. Muchas gracias, exacto, 12 meses es un año, esa es la vigencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, a mí me dan una disponibilidad del día de hoy, 10 de febrero del año 2022, y yo les pido que me la renueven el 12 de febrero del 2022, la SA tiene que responderme que ya no puede, ¿verdad? Que ya no se puede porque ya la disponibilidad está vencida. Pero para seguir jugando un poco con la pregunta, imaginémonos que la disponibilidad no se venció. ¿Cuántas veces se le pide antes de que venza la disponibilidad? ¿Alguien me puede responder? No sé si se escuchó bien la pregunta, es que como que se cortó Sebas, al final. Nunca les han pedido en el tiempo válido para pedir que les renueven. Ah, pero disculpa, entonces, la pregunta es, imaginémonos que la disponibilidad no está vencida. ¿Cuántas veces se puede prorrogar una disponibilidad que no esté vencida, sino
que se haga la solicitud antes de que venza. Tenemos una manita levantada, doña Nilda. Adelante. Yo pienso que mientras no sea vencido, siempre le va a servir. Hasta que se venza, se empiece a tramitar nuevamente. Sebas, es que no me recuerdo muy bien lo que dice en el artículo y el reglamento. Creo que tiene que ver como, no sé si son 2 o 3 meses antes de que se me venza, que yo avise que no voy a poder hacer el trámite que estaba haciendo, como para que usted sepa ya que me la tiene que renovar o algo así, o estoy mal. No, la verdad es que está muy, muy bien. De hecho, es así, ¿verdad? Volviendo un poquito al comentario anterior y sumando este último comentario, es muy importante que sepan que no podemos actualizar una disponibilidad si se venció. Si la disponibilidad se venció y la persona no solicitó la prórroga en el último trimestre antes de que se venza, lastimosamente, tal como decíamos, el trámite se debe iniciar desde cero. La persona debe solicitar la prórroga de la disponibilidad 3 meses antes de que se venza o en el periodo de 3 meses antes, ¿verdad? Si tal vez la persona llega unas 2 semanas antes de que se venza, también se vale, ¿verdad? Pero es muy, muy importante que la persona justifique, que era lo que decía la compañera, ¿verdad? Que la persona justifique por qué es que no va a poder utilizar la disponibilidad, por qué tiene que solicitar la renovación, ¿verdad? Puede que se hayan atrasado, pues pide la prórroga. ¿Por qué es importante que se justifique? Porque tenemos que asegurarnos, ¿verdad?, de que la persona realmente ha estado haciendo trámites, ¿verdad? O ha tenido algunas paredes que no ha podido, pues, pasar, ¿verdad? Y por eso es que necesita la prórroga, ¿verdad? Lo que aún, muchas gracias más bien al último comentario, porque es exactamente así, pero lo que aún no hemos respondido es, ¿cuántas veces tiene hecho la persona? ¿Tiene más de un periodo para hacerlo? ¿Tiene más de 2? ¿Lo puede hacer las veces que quiera? Sebas, tengo entendido que es una vez más, pero por 2 años. Okay. De hecho, Sebas, en el artículo 37 dice que la disponibilidad positiva de servicios emitidas para vivienda unifamiliar o comercio individual tendrá una vigencia de 12 meses prorrogable por un máximo de 24 meses de forma consecutiva, siempre que el interesado demuestre que ha realizado gestiones concretas relacionadas con la ejecución del proyecto consecutivo. O sea, en teoría solo podría Muchísimas gracias. expandir o extenderla un año más. Ok, qué interesante y muchísimas gracias más bien por mencionarnos el artículo que lo habla. Vean, muchas de estas preguntas, o las respuestas a estas preguntas, se encuentran en el reglamento, ¿verdad? Y esa es el arma que ustedes tienen para poder responderle a las personas. Algunas veces nosotros recibimos consultas de que no saben cómo decirle a una persona esto o lo otro, o qué es lo que les avala para decirlo. Y tal como nos decían, ¿verdad? El artículo 37 dice que siempre que se justifique, ¿verdad? Se puede por 12 meses más para viviendas unifamiliares, ¿verdad? Entonces, siempre tratemos de remitirnos al reglamento. Si, por ejemplo, alguna o alguno no sabe el artículo, pues bueno, para eso también estamos nosotros, para guiarles un poco. Sin embargo, siempre es recomendable que le den una leidita. Yo sé que son lecturas pesadas, ¿verdad? Pero ahí de a poquitos pueden irlo leyendo a los distintos reglamentos, ¿verdad? Porque eso lo que nos permite es no solo saber la respuesta, sino a la hora de dar la respuesta, darla de una vez con el artículo que la avala, ¿verdad? O la defiende, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias. En efecto.
lo que nos indica o la prórroga que se puede hacer es, nuevamente, antes de que venza y tiene que justificarse y se da por 1 año más. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Creo, no sé si... Sí, adelante, por favor. Vea, disculpa, yo tenía una consultita antes de que ya termine esto. Es que vea que yo tengo un caso allá en el pueblo, porque ahora estoy en otro lado, estoy en Usara, de una persona que quiere una disponibilidad, ¿verdad? O sea, quiere un servicio permanente. El asunto es que tiene un tipo de contenedor como casa. Entonces, y la tubería madre pasa frente ahí de la propiedad, en la calle pública, ¿verdad? La cuestión es que como ya tiene eso, él dice que pues que de una vez se le instale el medidor. Yo le dije, vea, es que ahora pues las leyes cambiaron, entonces usted me tiene que traer, no sé si estoy mal, ¿verdad? Algo de la municipalidad, vaya a la municipalidad, explique el problema suyo, que tiene ahí un contenedor como casa de hace varios años, no sé, si es que le tengan que pagar algún tipo de multa o qué sé yo a la municipalidad para darle el servicio. ¿Estoy mal o estoy bien? Sebastián, Hola, Sebastián. cerrado. En todo caso, doña Nilda, sí, la persona tiene que iniciar con el trámite de constancia de disponibilidad de servicio. O sea, primero ustedes tienen que emitirle la constancia, es lo que establece el reglamento. Y después él tiene que presentar el permiso de construcción o algo similar a eso entregado por la municipalidad. Sí, Lidis, nosotros le dimos la constancia de disponibilidad, pero yo le dije a él que para instalarle el medidor, él tiene que traerme algo de la MUNI. Y entonces yo lo que no quiero es, si estoy cometiendo un error y que después vayamos a tener problemas legales y toda la cosa, entonces no estoy mal, estoy actuando bien. Sí, exactamente. Ok. Sebas, ¿estás por ahí o te quedaste sin...? Bueno, igual yo entiendo que ya estábamos terminando, ¿verdad? Bastante bien. Ahí está Sebas. Muchas asadas Sebas, o ¿me muchas escuchas? personas he visto, sucede más del otro lado. ¿No me escucho? No, te perdimos un gran rato. ¿Ya me escucho? Sí, ya respondimos la consulta de doña Nilda. Sí, pero yo creo que ahí es más que nada un tema municipal, porque para un contenedor no se necesita permiso de construcción porque no es considerado una construcción como tal, entonces es bastante contradictorio, pero en ese caso ya él tendría que resolverlo directo con la municipalidad para Hola, que le Liliana, otorgue permiso de ¿me escucho? construcción. Sí, exacto, Jessica, así tal cual. La MUNI de Nicoya sí lo ve, sí requiere un permiso de construcción para el caso de doña Nilda. Sebas, no Hola, sé, yo te te escuchamos atravesadillo. Háblame, a ver si te escucho. escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, te estamos escuchando en este momento. Ya no te escuchamos. Tal vez podemos ir cerrando ya el evento, porque ya llegamos al final, de hecho. ¿Ya me escuchan bien en este momento? Es que se te va y volvés, se te va y volvés. Ok, entonces agradecerles mucho a todos por estar acá. De nuevo no nos dio chance de terminar, ¿verdad? Todas las preguntas. Perfecto. Vamos a trabajar Compañeras en y hacer. compañeros, para... Termina de despedirte, Lidia. Sí, voy a silenciar a Sebas. Vamos a tratar de hacer otro espacio para continuar con esta actividad, ¿verdad? Ya vimos que es algo bien productivo, que todos tenemos muchas dudas y lo más bonito de esto es construir entre todos, ¿verdad? Agradecerles mucho a todos por estar por acá. Vamos a estar compartiendo la invitación para este jueves en 15, volver a vernos y que tengan muy buena tarde todos. Hasta luego.
Sí, perdón, quería recordarles a todos y todas la asistencia, quien no se haya podido inscribir, que lo haga en este momento, porque una vez que se acabe la reunión ya no van a tener acceso al chat, o dejarnos los datos, por favor, y si no les doy tiempo de ninguna manera, que se acerquen al chat, al WhatsApp de sus gestores sociales y por ahí le dejen el dato para poder registrar la asistencia, si son tan amables. Muchas gracias. Y nos recuerda, doña Marlene, que también se amplió para ingresar a los cursos del INA. El INA está dando varios cursos que le sirven a fontaneros y a otras personas de las asadas, administración de asadas, etcétera. Que revisen la información en sus correos porque se amplió el plazo para inscribirse. Feliz tarde para todas y todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Para hacer un paréntesis de las personas que aparecen, que pusieron solo el nombre, que por favor pongan el nombre de la sala, el número telefónico, correo, porque eso les va a servir para la asistencia, para la dirección, para la sugerencia. Gracias. Y hay premios. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, André, por acompañarnos. Con gusto, a la orden.